Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. El ministro de Seguridad de la provincia, por mandato del gobernador Mariano Arcioni, pretende demonizar a quienes reclaman en Chubut. Esos piqueteros a los que llaman delincuentes en nuestra provincia son los docentes que no cobran, los trabajadores de la salud, los jubilados que después de haber aportado toda una vida para tener una jubilación digna tampoco están cobrando. Son miles de chubutenses que están hartos de la mentira, de la demagogia y de la corrupción. Yo quiero que el docente vuelva a estar allá arriba, y te lo digo como hijo de una docente de la educación pública en Chubut. Quiero que vuelva a estar allá arriba, quiero que vuelva a ganar por sobre la media nacional, que se lo respete, porque quiero que el docente gane bien. O sea, yo no, ¿sabés qué es más fácil para mí? ¿Sabés qué es más fácil para ya lo sé, ¿sabés qué es más fácil para mí? Ser docente, pero no me llega el sueldo, no me alcanza el sueldo, no me alcanza. No tenemos. Para que haya una recomposición salarial tenemos que saber todos cuáles son los números y cuáles son las situaciones. ¿A vos te parece que a mí me gusta pagar la deuda de 600 millones de dólares que le damos? Ni siquiera puedo decidir pagarla o no porque lo retiene. Entonces, como sociedad, pelear todos por lo que... Dejá de negrear a los docentes, Torre, delincuente. Dejá de negrear a los docentes. Exactamente. Usurero, sos un usurero, Torre. Yo quiero preguntarte puntualmente si puede haber algún tipo de negocio inmobiliario como móvil para estos incendios. A la estupidez hay que combatirla con la verdad. Y hay muchísimas operaciones que apelan a una especulación inmobiliaria. Ajá. Yo quiero ser claro y concreto para que se entienda. Es imposible, y yo puedo dar garantía que mientras sea gobernador no se va a vender ni una sola hectárea de bosque nativo en mi provincia, quemado o no quemado, porque nuestra Constitución lo prohíbe en el artículo 105. En cuanto a tierras rurales, se libera la compra por parte de privados extranjeros. También se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio. Existe un proyecto urbanístico comunitario que se llama Barrio Privado Josué, el Profeta de Israel, con ubicación propuesta región de la Patagonia Argentina en zonas afectadas por los incendios forestales recientes, priorizando áreas de recuperación ambiental dentro de las provincias patagónicas, ubicación específica a determinar mediante estudios ambientales y territoriales. 1. Denominación del proyecto: Barrio Privado Josué, el Profeta de Israel. El proyecto consiste en la planificación y construcción de un country o barrio privado de gran escala, concebido como un polo residencial, educativo, sanitario, cultural y económico para la comunidad israelí residente en la República Argentina y sus descendientes, así como para las instituciones vinculadas a dicha comunidad. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Carne de Máquina, un ciclo hecho por laburantes y para laburantes. Se pone al aire los domingos por streaming en Radio Semilla de 11 a 13, con una repetición los días miércoles a las 22 y una transmisión por Radio Nauta los martes a partir de las 14 horas. Es un programa federal con compañeros y compañeras en Jujuy, Salta, Neuquén, Rosario, Comodoro Rivadavia, Buenos Aires, Gran Buenos Aires y también en Valencia, España. Hoy están con nosotros Raúl, Lucas, Daniel desde la Patagonia y en los controles, últimamente no quiere salir al aire, Omar Rombolá. Vamos a hablar de cómo sigue la situación en Bolivia y vamos a tener un bloque especial contando cómo viene la situación desde el sur del país que viene pidiendo pistas. Daniel Ruiz nos va a poner al día de toda la movida que se está organizando allá. Vamos a charlar brevemente de los resultados electorales en Colombia y, por supuesto, no vamos a dejar de lado. Esta semana tuvimos una gran movilización de Ni Una Menos en todo el país, así que vamos a empezar a desarrollar. Aprovechemos que está Daniel, hoy está mejor, ya se ha recuperado de los gases de los últimos días. Así que él nos va a contar un poquito cómo viene la situación en el sur. Buenas, saludo a toda la audiencia. Sí, recién vengo de una movilización y una actividad conjunta. Acá en la Patagonia se están dando procesos interesantes de resistencia
de lucha, pero bueno, como veníamos anunciando en programas anteriores, que toda esta situación de conflictividad en la provincia se da por dos motivos, no solamente por el ajuste a nivel nacional que replican los gobernadores, sino también de que las propias provincias han dado beneficios a las grandes empresas y multinacionales que saquean nuestros recursos, y eso ha generado justamente pérdida de recaudación y que se traslada a los salarios de los trabajadores estatales, provinciales y municipales. Esa es la principal situación por la cual se están dando una serie de conflictos. En ese marco, este martes, en parte del paro provincial de ATE, hubo una represión fuerte en Comodoro Rivadavia, con 5 detenidos, muchos compañeros heridos, varias veces gaseados, que también tuvo una respuesta inmediata del conjunto de los trabajadores, no solamente en Comodoro, sino también en la provincia, que producto de esa movilización se logró liberar a los compañeros. Aún así se le hicieron causas judiciales, y entre las cuestiones que se le han planteado a los dirigentes de ATE tiene que ver con la restricción de acercarse a administración de escuelas para presentar petitorios, que es parte de la persecución también y el hostigamiento judicial. Hoy en la actividad de conjunto que se hizo en el CERET, se planteó y se acordó hacer un paro de 72 horas de diferentes gremios para la semana que viene, también avalado por CTA Autónoma, lo que está generando una situación de conflictividad que se va incrementando, ¿no? Y en ese marco está la situación de Santa Cruz, en la cual los trabajadores de la mesa de unidad sindical vienen reclamando. Los trabajadores de docente han recibido descuentos de sus saberes, algunos de casi un 90% de sus saberes por producto de las movilizaciones y los paros por incumplimiento del gobierno de Santa Cruz de Claudio Vidal, y eso ha generado también una respuesta masiva de los trabajadores docentes, pero también de otros sectores estatales, con quema de cubiertas en la Casa de Gobierno en Río Gallegos. Hay también una vigilia con quema de cubiertas en el acceso norte de Caleta Olivia, y aún así también se están generando situaciones de los trabajadores desocupados que siguen en las rutas, que han sido notificados para desalojar, han desalojado y han vuelto también a cortar. Esto preanuncia una situación de conflictividad para las próximas semanas. Posiblemente el Mundial apacigüe un poco la situación, pero esto no se va a frenar. De hecho, en la reunión de multisectorial en Comodoro Rivadavia vieron varios sectores, entre ellos los docentes autoconvocados, que también se están sumando a la multisectorial y a organizarse, pero también estuvieron los compañeros docentes universitarios que nos plantearon una semana de conflictos que a partir del 16, y la necesidad de unir todas las luchas, y eso me parece que es un dato importantísimo de la coordinación, la solidaridad, pero también la unidad. Hoy haber hecho una actividad, hoy viernes, ¿no? Una actividad en Comodoro Rivadavia de todos los sectores, creo que fue un paso adelante, moralizante, y en ese sentido creo que las marchas del 3J, que fueron masivas en todo el país, también ayudó a moralizar. Creemos que eso es una situación que estábamos transitando, y creo que el pueblo patagónico sigue en lucha, ¿no? En Tierra del Fuego hay paro también docente, hay un paro petrolero por 260 despidos en las áreas de YPF, pero también están los compañeros y vecinos, ¿no? Que se van a ver perjudicados con el tema del gas, que la quita del subsidio del gas, el resto de las ciudades y provincias patagónicas. Y en realidad esto que vos estás relatando de este presente ya lleva varios meses de una situación como que se va macerando, que se va decantando, inclusive en actividades y situaciones que hubo desde Neuquén para abajo digo, quiero decir, hacia Tierra del Fuego, digamos, cortes en Neuquén, cortes en Río Negro, o sea que no abarca solo Chubut, ni Santa Cruz, ni
ni Tierra del Fuego, sino que es más extendida, el clima, digamos, qué es lo que se percibe en la gente en este mundo que es la Patagonia, que aparentemente no impacta en los problemas que está viviendo hacia el norte, de Bahía Blanca para arriba, Mendoza para arriba. Esta es la pregunta, si se entiende, ¿no? Sí, yo justamente quería que nos contaras un poco, Daniel, ¿por qué crees vos que se están dando todas estas luchas y de esas formas solamente en el sur del país y no se han visto tan reflejadas en otros sectores, sabiendo que todo el país está atravesando por una problemática de falta de empleo, de inflación, ¿no?, de conflictos sindicales en todas partes, que se han visto reflejados, como bien decías, en esta marcha de Ni Una Menos, que ha sabido aglutinar de alguna forma a todos los sectores, porque por lo menos acá en Salta marcharon los jubilados, marcharon algunas centrales como la CTA Autónoma, CITEPSA, algunos gremios. Ha estado una movilización importantísima y donde se ha visto que hay reclamos desde todos los sectores de la sociedad. ¿Por qué crees que eso se está dando en el sur del país y no en el resto? Sí, nosotros tenemos una particularidad, es que acá vemos el saqueo en nuestros propios ojos, lo vivimos. Eso es algo que no se ve. Yo he estado en Buenos Aires y es bastante, muchas veces he tratado de hablar con muchos compañeros, dirigentes, activistas, que yo les decía de que 60.000 millones de dólares salen por el puerto de Buenos Aires y no se va al puerto. La gente no lo ve eso, pero nosotros acá en la Patagonia sí vemos cómo nos roban el petróleo, vemos cómo nos roban con la minería, cómo nos roban la pesca, y esa situación de esa desigualdad se vive también, la padecemos porque no tenemos hospitales de alta complejidad, muchas ciudades no tienen acueductos, cuando las mineras, las petroleras, para su extracción consiguen los recursos de agua potable sin ningún problema, y esa situación de desigualdad, esa violencia que se genera, esa desigualdad hace que la lucha de los trabajadores en la Patagonia tome un poco esa situación. También tiene que ver con el desprecio del poder político central hacia la Patagonia. No solamente nos saquean nuestros recursos naturales, hay deudas históricas contra nuestro pueblo, para dar un ejemplo, en 1907 se descubrió el petróleo en Comodoro Rivadavia, pero recién en 1948 pagaron el primer peso por regalías, o sea, más de 40 años nos sacaron nuestros recursos, se los llevó el Estado Central. Y esa situación de desigualdad genera, y también de ocultamiento, genera que las luchas para ser visibles tienen que tomar un carácter cada vez más fuerte. Esa es una de las respuestas por qué se dan estos procesos de lucha, independientemente del humor social. Nosotros entendemos que ahora hay un humor social bastante caldeado en el sentido de la conflictividad. Hay en Santa Cruz además reclamos policial, hay acampes de policías en las comisarías, en el servicio penitenciario, hay movilizaciones de policías que tiene que ver, y no que los policías se hayan vuelto trabajadores y combativos, es que del hambre también padece al conjunto. Y esa es una situación bastante que puede explicar un poco este proceso, y lo otro que explica que tiene que ver con el avance represivo. En Chubut, por ejemplo, se firmó con el gobierno nacional el tema de los comandos unificados. No es casualidad de que la represión se haya dado como se dio este martes, pero también hasta hace un par de meses hubo ejercicios militares en Sarmiento, en Chubut, en las cuales cerca de 3.000 efectivos de diferentes fuerzas federales, tanto militares como de otras fuerzas, hicieron unos ejercicios que consistían en proteger a los yacimientos. Ese era el ejército militar, 3.000 efectivos. Entonces, ¿de quién lo estaban defendiendo los yacimientos? Bueno, uno entiende que justamente que lo más probable, si sigue el hambre y el ajuste, es que haya puebladas y que los yacimientos, como recursos naturales de los trabajadores y los pueblos de la Patagonia, vayan a recuperarlo. Para darse una idea, el corte de hoy en Caleta Olivia, el viernes, que se hizo este viernes,
se hace a la altura, al acceso norte, donde está la playa de tanques de Ternamap, que es la terminal marítima donde se cargan los buques y sale todo el petróleo. Entonces, un corte ahí para las multinacionales, para el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, seguramente van a querer repeler con represión. Entonces, en ese sentido, la magnitud de las luchas tiene que ver un poco con ese aspecto. En el otro, que tiene que ver que se está dando un proceso que creo que es muy interesante, que tiene que ver con el tema de las autoconvocatorias. Los trabajadores ven que los dirigentes sindicales hacen acuerdos a la baja, no hay unidad de las luchas, las CGT y las centrales generalmente se borran, y eso ha generado también un movimiento muy importante de autoconvocado, no solamente en docentes y en estatales, sino también en los propios desocupados, que creo que es un proceso muy, muy rico en las elecciones, de plantear, cortando, no cualquier ruta, están cortando los accesos a las mineras y petroleras pidiendo trabajo genuino. Me parece que este proceso es interesante y refleja un poco, capaz, una antesala de lo que se puede llegar a dar en los próximos periodos en todo el país, porque el ajuste es cierto, a todos nos están pegando por igual, pero nosotros tenemos una particularidad de que estamos casi olvidados, ¿no? La Patagonia, una vez me decía un dirigente importante, ¿no? Raúl Castel me decía, porque yo hablo de la Patagonia rebelde, y él me dice, vos tenés que empezar a plantear que la Patagonia está olvidada y hay que revolverla a poner presente con la lucha y lo que se viene haciendo. Pero bueno, es un poco, no sé si podemos responder un poco las preguntas, pero creo que una de los matices es... Hoy se da, digamos, con salgo con algo que tiene que ver con la muerte del Indio Solari y los dispositivos represivos que está implementando en Plaza de Mayo el gobierno. Yo creo que en algún punto comienzan a sentir en la piel algún tipo de ardor que, digamos, lo vemos en la situación de la ruptura a nivel superestructural del gobierno, de la ruptura de Bullrich, la rápida acción de las grandes empresas detrás de Bullrich para generar una alternativa de urgencia. Más el profundo deterioro de la imagen gubernamental, digamos que, bueno, introduzco esta reflexión sobre el momento, ¿no? Vos sabés que yo pensaba más en los paralelos que hay con lo que está ocurriendo en Bolivia, porque los bolivianos también tienen una mirada diferente en relación a cómo el saqueo de los recursos lo sienten más, tienen una relación más directa con los bienes comunes, con la tierra, y cómo exigen respuestas inmediatas, ¿no? Al gobierno, siguen pidiendo la renuncia de Rodrigo Paz, es lo único que está en el pliego de condiciones, que renuncie Paz. Hoy entró a regir el estado de excepción. Recibimos una comunicación de Martín Moreira, lo entrevistamos la semana pasada, él es un analista económico de Bolivia, nos comentaba que el gobierno está buscando y está tentando a la población para iniciar indudablemente enfrentamientos que van a terminar con masacres del pueblo, porque lamentablemente es así, están movilizando a todos los efectivos. Sabemos que el pueblo boliviano es un pueblo duro, es un pueblo valiente y que se va a enfrentar. Ya tiene más de un mes resistiendo, y veía esos paralelos con el pueblo de la Patagonia, ¿no? Que tienen otra visión, están más cercanos, no sé, lo sienten de otra forma y no están dispuestos a ceder sus recursos y quieren que esa deuda que tienen con el pueblo patagónico, así como la deuda que hay con el pueblo indígena boliviano, se pague de alguna forma. No sé, me dio más por ese lado. Lo que nos trae a testimonio Daniel desde allá, desde el sur, tiene una gran relevancia porque
como venimos destacando a lo largo de los programas, no hay cobertura desde los medios en general de esta situación, así como es bastante poco lo que se sabe desde lo que está pasando en Bolivia, y la puesta en marcha del aparato represivo también la podemos como llevar en el tiempo hacia atrás hasta el gobierno anterior, ¿no? Que ya había empezado una escalada importante, me refiero al gobierno nacional, en donde surgieron varios experimentos en los territorios, sobre todo que poseen gran riqueza mineral, y en el caso acá en el norte con el litio, procesos como lo de la reforma inconstitucional acá en Jujuy, donde el nivel de represión y las tácticas que se utilizaron fueron bastante parecidas a las que se daban en épocas más oscuras. Y también sumarle a todo esto que estamos analizando, ¿no? Que se está dando un proceso interesante en Chile en cuanto al posicionamiento de los estudiantes. Hay en toda nuestra gran región latinoamericana síntomas de que el agotamiento tanto de los procesos reformistas como de los procesos liberales lleva hacia otra cosa, y marca una tensión de época en donde, bueno, no se sabe cuál es esa otra cosa, se está construyendo, y esa construcción va a depender de las estrategias como la que nos cuenta acá Daniel desde el sur, desde abajo, desde la clase trabajadora, desde la conformación de multisectoriales, de la organización popular en sí misma. Acá en el norte, como territorio de resistencia, se recibe día a día noticias de diferentes avances del Estado, de la mano de los privados, como hemos relevado en esta semana en las redes, de territorio, desplazamientos, se vuelve sobre los pasos, sobre algunas cosas, y se vuelve a negar la identidad sobre la tierra que tienen los pueblos originarios. Todo esto se va a poder frenar en la medida en que se pueda seguir acumulando experiencia, y estos procesos como el que está abierto en el sur se vayan sumando unos a otros, y vamos a lograr una gran resistencia popular, que además no es una resistencia solitaria, sino que estamos viendo que estamos rodeados de situaciones en este sentido. Sí, pero por otro lado, mientras en Chile vuelve a haber una revuelta y seguimos sin saber muy bien cómo se sale de estos procesos o cómo se sigue con estos procesos una vez que se inician, que quedan como procesos incendiarios donde se hacen, se moviliza la gente, hay muchos reclamos, pero después todo queda más o menos en la nada. Y por otro lado tenemos lo que está pasando en Colombia, donde nuevamente se polarizan unas elecciones entre la izquierda, o diríamos la centroizquierda, representada por Iván Cepeda, que es la continuidad de Petro, y por otro lado la derecha, pero la más derecha, la derecha punitivista, fascista, que viene a truncar todos los derechos, como nos está pasando a nosotros ahora, que también se posiciona de una forma vulgar, de una forma agresiva contra la gente, al igual que Milei. Bueno, no en vano De la Priela siempre pronuncio mal el apellido, así que me disculpan si lo dije mal, es admirador de Milei, de Bukele. Entonces, ¿cómo explicamos eso, no? ¿Por qué algunos pueblos siguen resistiendo sin una conducción clara? Eso es el principal problema que yo veo en estas fachas revoluciones que se forman y que después terminamos nuevamente en un proceso electoral, y un proceso electoral que de nuevo va a terminar, esperemos que no sea así. He estado hablando con alguna gente en Colombia que cree que va a ser difícil dar la batalla para la segunda vuelta, pero que no es imposible, con una campaña que vamos a tratar de acompañar desde acá, desde los medios alternativos, porque creemos que, o hablo por mí, que Cepeda es menos malo que su contrincante, ¿no? Siempre con los menos malos nosotros.
Pero bueno, ¿qué creen ustedes que es lo que genera esas situaciones, ¿no? Por un lado tenemos a Chile nuevamente con una revuelta, Bolivia que se planta indudablemente con una firmeza diferente, y por el otro lado un proceso electoral donde la derecha encabezó los votos. ¿Qué opinan? Con respecto a esto, se van a cumplir también ahora el 20 de junio 30 años del Cutralcó, ¿no? No es una fecha aislada, porque si uno toma el proceso de resistencia a partir de Cutralcó, terminó en el 2001, ¿no? Y terminó justamente cambiando un poco la relación de fuerzas en función del avance neoliberal, con lo que tenía que ver un poco con la entrega de los recursos, las privatizaciones, los despidos. Entonces, hoy estamos a nivel mundial, ¿no? Hay una situación que tiene que ver, que estamos padeciendo todos, que es con la guerra en Medio Oriente, con el proceso en Venezuela, la adueñarse del petróleo, de aumentar el barril de petróleo a márgenes muy superiores, que lo estamos pagando todos en el surtidor. Esa situación está generando, por un lado, que aumente la carestía de vida del conjunto de los trabajadores. La recuperación de la tasa de ganancia a escala mundial está obligando a los gobiernos, sean de derecha o centroizquierda, a también tener problemas de austeridad. Está pasando en México. En México los trabajadores, los maestros están en una huelga nacional también muy dura y radicalizada, porque los gobiernos en esta crisis mundial no les queda otra que avanzar con los ajustes producto de la crisis económica mundial. Y ahí creo que radica un poco la resistencia y ir pensando alternativas. Hay que recuperar nuestros recursos naturales, que creo que es una de las plataformas que deberíamos tomar los trabajadores y trabajadoras como parte de la lucha. Por lo menos acá en la Patagonia, uno de los principales reclamos, de hecho hay un paro por tiempo indeterminado en Tierra del Fuego por 260 despidos, como así hubo también conflictos petroleros en varios lugares, con la salida de YPF. YPF se fue de varias áreas, se las vendió a otras empresas sin solvencia económica, que pidieron préstamos para poder comprar esas áreas, y hoy por hoy, por más que esté el barril a $100, la prioridad de esas nuevas empresas es pagar el crédito que pidieron. Entonces no hay inversión, no hay trabajo. Entonces me parece que ese tema de recuperar los recursos naturales, también de frenar los avances, porque en Chubut también se va a avanzar con el tema del uranio, y quieren avanzar con los proyectos mineros, que no es para beneficio de los trabajadores, sino para el saqueo y beneficio solamente de un grupo de multinacionales extranjeras. Me parece que un poco por ahí recuperar nuestros recursos tiene que ser una bandera, y también ir pensando con una alternativa. Hay dos problemas centrales, por lo menos que nosotros compartimos, o inquietudes con activistas y trabajadores y dirigentes de los procesos de lucha. Una tiene que ver con que las centrales sindicales no dan respuesta, ni la CGT ni la CTA. Entonces eso es un problema. ¿Qué central necesitamos o cómo debería ser? Eso es uno. El otro es una herramienta política, porque el gobierno avanzó con sus leyes, pero también con acompañamiento de sectores peronistas y otros sectores también. Entonces también la gente ve en eso lo refleja mucho los autoconvocados. Es muy interesante ir a las reuniones de los autoconvocados, sean de desocupados, sean de docentes, de sectores de salud, porque ellos ven contra los partidos políticos parte del ajuste, y ven contra los dirigentes sindicales parte del ajuste, y en ambas cuestiones tienen razón. Entonces, pero cómo a partir de ese enojo vamos construyendo una alternativa superadora que pueda avanzar en el proyecto de ambas cuestiones, tanto en lo sindical para la lucha, como también en lo político, de una herramienta que podamos dar un salto que no solo sea cortar la ruta, aguantar los gases de goma, las balas y todo eso, sino también avanzar para recuperar todos los que nos han robado. Pero bueno, me parece que esos son debates que están recorriendo no en la Patagonia, creo que en toda Latinoamérica, e incluso el propio Estados Unidos hay movilizaciones contra Trump con esta política no solamente autoritaria, sino también con esa política guerrerista y también de hostigamiento hacia los sectores inmigrantes. Me parece que eso es parte de un debate interesante que creo que hay que empezar a encararlo, porque si no vamos a estar como muy buenas expresiones de lucha, pero me parece que debemos
por lo menos darnos esta salida, ir pensando entre todos de qué mejor manera poder dar un salto cualitativo a las grandes luchas que se están dando y la resistencia. El material que da la conferencia de prensa del FMI esta semana, no me acuerdo cómo es la mujer que da la conferencia, habla de herramientas absolutamente financieras para la política económica. Obviamente exige más ajuste por algunos nuevos costados que el gobierno todavía no avanzó, pero imaginan un futuro donde el manejo de las finanzas y de los créditos y de los pagos de los créditos, si el gobierno acumula reservas, si no acumula reservas, y en esto del saqueo, yo creo que ante este saqueo se impone un saqueo popular, un saqueo que efectivamente a vaca muerta, si es un medio productivo, sea manejado. Hay que ver después si lo sostenemos o no lo sostenemos sin arruinar toda la provincia de Río Negro, sacándole el agua a todo el mundo. Habrá que ver, o el uranio, o el oro, hay un saqueo que tiene que hacer el pueblo, o sea, recuperar para su propio beneficio, fuera de estas alquimias financieras que propone el Fondo Monetario. Nada más, esto es lo que, digamos, hay que todo un recorrido para llegar a eso, ¿no? Pero bueno. Indudablemente creo que no vamos a llegar hoy a dar una solución definitiva, simplemente estamos viendo los distintos panoramas que se van dando en nuestro país y que se dan en el resto de Abya Yala, por lo menos, que es lo que tenemos más cerca y lo que manejamos un poquito más, aunque sabemos que, como decía Daniel recién, lo que pasa del otro lado del mundo también nos afecta, y en ese sentido no quiero dejar de pedir por la libertad de los compañeros que fueron detenidos en el convoy que llevaba ayuda humanitaria a Gaza. Hemos venido pidiendo por ellos, por Lucas Aguilera y Paula Jiménez, y acercar nuestra solidaridad, como siempre, al pueblo boliviano que se mantiene firme en su lucha. Y esta semana también han seguido los bloqueos y cada vez una intención más fuerte y más explícita de parte del gobierno de Trump de intervenir en Cuba, ¿no? En este programa va a salir una columna donde hablamos de cómo ha incidido el tema de los bloqueos y las medidas coercitivas directamente en el pueblo cubano y sobre todo en las mujeres y niñeces. Elegí encararlo desde ese punto de vista en honor a que esta semana en Argentina gritamos nuevamente ni una menos, que se ha vuelto simbólico porque cada vez somos menos, porque desde hace 11 años venimos gritando para que el sistema judicial cambie y tenga perspectiva de género, para que no sigan matando a niñas de 14 años y porque no sigan victimizando y culpando a las víctimas, ¿no? Ni a las madres, ni a las maestras, ni a ninguna otra mujer por cómo se vistió o por dónde estaba o por con quién estaba. Entonces que dejemos de criar hombres, porque son los hombres los que matan. Aprovecho para decirlo acá, donde la mayoría son hombres, no digo que ustedes que son compañeros comprometidos lo hagan, pero son los hombres los que deben intervenir también y tener una postura firme ante lo que ocurre con nosotras, con las mujeres y con las disidencias, porque no son solo femicidios, también hay lesbicidios y transfemicidios, ¿no? Pero las mujeres no solamente salieron a pedir por cuestiones relacionadas con el género, sino que también hacemos nuestras estas consignas pidiendo que decimos basta al saqueo de nuestros recursos naturales, decimos basta a estas políticas de ajustes que afectan a todo el pueblo, exigimos salud, exigimos educación. Tenemos documentos muy importantes que reflejan la lucha de todas las trabajadoras y los trabajadores de la República Argentina. En nuestra marcha, como dije anteriormente, estuvieron todos los sectores de la sociedad, jubilados, desempleados, autoconvocados. Me parece muy interesante lo que decía Daniel al respecto del proceso de los autoconvocados, pero es muy importante que haya, como en tu caso, gente que está más inserta en la lucha y que tiene por ahí un poco más de experiencia para que esos
esas explosiones no se diluyan, ¿no? Sino que encontremos alguna forma de dar una solución. Vamos a seguir acá en Carne de Máquina. La información hace la fuerza, la comunicación hace la fuerza. Hemos llegado a los 30.000 seguidores en Carne de Máquina, y creo que eso refleja que también la gente está ávida de informarse y de ver los procesos de lucha que se están dando en otros lugares. Y como vos decías también en una de las columnas, es muy importante ver cómo esos procesos se pueden replicar en otros lugares, porque nosotros vemos que lo que está pasando en la Patagonia y decimos, bueno, acá en Salta también podemos tomar esas formas de lucha. Así que felicitarte por el laburo que haces, a cada uno de los compañeros desde su lugar, y bueno, los esperamos acá nuevamente el próximo domingo. Nos despedimos por hoy, por mi parte. Un saludo a todos los compañeros y a toda la audiencia de Carne de Máquina. Ahora en Carne de Máquina, ¡vamos las bandas! Desde Carne de Máquina participamos del cadenazo de medios libres de solidaridad con el pueblo boliviano y su levantamiento popular. Del mismo participaron casi 40 medios alternativos de Latinoamérica. En dicho cadenazo reflejamos dos entrevistas a Antonio Malcu, dirigente de la Central Campesina, y Adriana Guzmán, referente feminista aymara. Vamos con las entrevistas. Un saludo para todas las personas que nos miran en este nuevo cadenazo de medios libres, que busca romper el cerco mediático en apoyo al pueblo boliviano, en estos más de 30 días de movilización social en contra de la ley de tierras, endeudamiento con el FMI, fin del subsidio a los hidrocarburos, el regreso de la DEA, entre otras cosas, donde mineros, campesinos, maestros y organizaciones populares exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien en 6 meses de gestión aplicó las recetas neoliberales obedientes a los mandatos de Estados Unidos e Israel. Vamos a conversar con Antonio Malcu Maita, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
Compañero Antonio, muchas gracias por la entrevista. Entendemos la situación en la que se encuentran movilizados en las calles. Gracias por darse ese tiempo para poder compartir con los medios comunitarios, alternativos, populares, medios libres del continente, la situación que atraviesa nuestro hermano pueblo de Bolivia. En ese sentido, quisiéramos preguntarle que nos pueda contar la magnitud del paro en Bolivia al día de hoy, ya a más de un mes de haber iniciado. ¿En qué departamentos, provincias o territorios hay bloqueos? ¿Qué tipo de bloqueos se están realizando en el tema de carreteras, accesos urbanos, etcétera? Muy bien, a ver, hermanos de la compañeros de los países vecinos. Aquí en Bolivia hay que hacer conocer que hoy por hoy que estamos viviendo este gobierno del Rodrigo Paz, que no ha respetado primero nuestra constitución política del Estado, saca decretos sin consultar a las organizaciones sociales, saca leyes sin consultar al pueblo, después trae, primeramente nosotros hemos aceptado la subvención del carburante, los combustibles, nos trae gasolina basura. Muchos de nuestros hermanos de población boliviana está viviendo sus herramientas de trabajo de los diferentes sindicatos de autotransporte, están paralizados. Yo creo que, hermanos, deben tener conocimiento de la corrupción del avión siniestrado aquí en la ciudad del Alto, después 32 narcomaletas que no ha dado informe. Esos son los temas. Después la ley 1720 han sacado queriendo quitar nuestras tierras, territorios. Nosotros somos el legítimo dueño de nuestras tierras. Esa es la molestia. Por esa razón del 11 de abril hasta el 6 de mayo tenía el gobierno central resolver ese pedido del pueblo. Lamentablemente el señor no ha tenido esa voluntad de solucionar. Por eso precisamente nuestra población está pidiendo la renuncia del señor Rodrigo Paz. Ahora, ¿qué pasa? El anterior sábado nos han, con el pretexto de corredor humanitario, nos han venido a acribillar, hemos tenido vidas que hemos tenido que ofrendar. Entonces, precisamente lo he hecho conocer he invitado a nivel internacional que vengan los vividores. Cómo nos han baleado, nuestros hermanos, hay heridos, centenares, hay detenidos en las diferentes cárceles. Así se está viviendo en nuestra querida Bolivia, es en cuanto lo quiero hacer conocer. Entonces nosotros como autoridades de la máxima organización de la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Campesinos de Bolivia, nosotros siempre habíamos denunciado, siempre nos hemos pronunciado. El quien habla jamás nos vamos a jugar con el sentimiento del pueblo, más al contrario nosotros siempre firmes, más fortalecidos a nivel nacional. Son aproximadamente, se están sumando en los otros departamentos, hasta el día de hoy tenemos 7 departamentos que se han sumado a la lucha, son 2 departamentos más nos falta, ya va a ser una mayoría, hermanos señores de la prensa. Entonces, en cuanto le quiero hacer conocer, nosotros yo personalmente como autoridad, le invito a los señores de la prensa a nivel internacional, porque nosotros tenemos Declaración de Naciones Unidas, tenemos ese reconocido Tratado 169. Entonces yo creo que, hermanos, ustedes mismos deben conocimiento, nosotros queremos el respaldo de nuestros países vecinos hermanos, que nos solidarizamos con los hermanos, que vengan ya a ver cómo estamos viviendo hoy por hoy. Entonces este gobierno, más al contrario, cuando dice que estamos queriendo dialogar, más al contrario nos han satanizado, que somos personas vándalos, pero nosotros somos el que hemos puesto a la silla presidencial. Entonces, por eso la gente, nuestros hermanos, que están pidiendo su cabeza que renuncie. Es el pedido, señores de la prensa, eso es cuando los quiero hacer conocer. Gracias. Sí, y en ese sentido, Antonio, hemos visto también las mismas recetas que existen cuando hay movilizaciones sociales. En Ecuador, en septiembre y octubre, también vimos que se criminalizaron a las personas que salían a las calles. Y quisiera preguntarle, ¿cómo opera la criminalización en Bolivia, la represión, y cuántas personas perdieron la vida producto de esta represión? Bueno, ahorita los que hemos ofrendado la vida son 5 o 6 personas, tenemos uno está en el hospital, no tenemos información exacta,
pero los hermanos heridos son con nuestros 300 personas, detenidos tenemos 400 personas que están en los diferentes recintos penitenciarios. Entonces, hermanos, yo que más decirles de que hoy en Bolivia se vive una dictadura, porque ahora el gobierno dice que vamos a sacar un estado de excepción. Nuestros hermanos de los pueblos indígenas originarios de Bolivia no están, digamos, con ese temorizado, más al contrario, están más preparados, más fortalecidos hasta que renuncie. Es el pedido del pueblo boliviano. Ahorita estamos en el punto de bloqueo, nos encontramos juntamente con nuestras autoridades y nosotros más firmes que nunca. Entonces, jamás nos vamos a arrodillarnos contra este gobierno tirano y corrupto. Es el pedido, señores de la prensa, es en cuanto le quiero aclarar. Gracias, compañero Antonio. Sabemos que una movilización de esta magnitud, un estallido, una insurrección, podríamos llamarlo ya, el nivel que ha adquirido la movilización en Bolivia, no se sostiene solo con voluntad, sino con mucha solidaridad. En ese sentido, quisiéramos preguntarle cómo han hecho para mantener los bloqueos ya más de un mes, cuál es el nivel de solidaridad real de la población de las zonas, están funcionando, por ejemplo, las ollas comunitarias, cómo se están organizando, hay puestos de salud, cómo los atienden, cómo está funcionando esa parte del apoyo popular a los movilizados. Primero que nada, nosotros somos humanos, nosotros nos solidarizamos, los de los hospitales, centros médicos, nosotros siempre estamos haciendo pasar las ambulancias, a los oxígenos que necesiten los diferentes hospitales. Entonces, nosotros siempre prestos para poder solucionar cualquier tema, ayudamos. Más nosotros, como se mantenemos, nosotros siempre somos de los pueblos indígenas originarios, nosotros tenemos alimentaciones, entonces nosotros estamos abasteciéndonos. Hay hermanos de las ciudades, ya habíamos advertido, ¿no?, que se abastezcan, pero los hermanos yo creo que han prevenido, más al contrario, para la siguiente semana que viene va a ser radical con más fuerza. Se han sumado los a nivel departamento de La Paz, que es la Federación Departamental de Choques el 1 de mayo. El día de ayer han llevado a nivel departamento de La Paz un empleado departamental, lo cual han tomado la decisión los hermanos transportistas unirse a esta lucha. Esta lucha es para todos. Entonces nosotros estamos firmes hasta que renuncie. Yo creo que ya ustedes ya deben de haber informado, ya han renunciado sus ministros, entonces yo creo que ya sucesivamente van a ir renunciando. Más al contrario, tenemos conocimiento de que a la tarde más o menos va a dar un mensaje presidencial. Esperamos que ya renuncie el señor presidente y que se ponga mano al pecho, porque este pueblo ha llevado al poder, este pueblo también lo va a sacar, porque también nosotros no estamos sacando así gana y gusto. Él ha tenido su error. Primeramente él dice cuál es el problema. Primero él es el problema, no ha sabido respetar nuestra constitución política del Estado. Es el problema, por eso la gente está molesta en las calles, no quieren bajar la guardia, más al contrario están más firmes que nunca. Por eso que nosotros siempre vamos a respetar la decisión del pueblo boliviano. Y también, Antonio, consultarle cómo ha sido hoy el proceso organizativo detrás del paro, qué organizaciones se convocan en estas movilizaciones y tal vez si hay una coordinación unitaria, cómo se toman las decisiones. Si nos pudiera contar al respecto, por favor. Sí, esa parte hay que aclarar. Nosotros tenemos una entimatriz que es Central Obrera Boliviana, después nosotros venimos de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que es SUTCD, después la Federación Departamental de Tupac Katari, Bartolina Sisa, Federaciones Provinciales del Departamento de La Paz en las 20 provincias, y a nivel nacional los hermanos ejecutivos departamentales. Hay una coordinación con los transportistas, comerciantes, magisterio, mineros, con todos. En esa organización ya habíamos hecho una alianza la anterior semana que ha pasado. Entonces nosotros, en cuanto estamos manejando nosotros así unidos, ¿no? Porque ya habíamos, claro, el gobierno nos quiere dividir a toda costa, está buscando a los dirigentes, está satanizando, nos han dicho que son machos, vengan, si son hembras, no vengan, así nos dicen, ¿no? Porque este gobierno totalmente por temorizado, ya no sabe qué dice la población recién, porque quizás tal vez tenía esa oportunidad para poder resolver los problemas, pero lamentablemente no ha tenido esa voluntad para poder resolver.
Pues nosotros, el único pedido es la renuncia del señor Rodrigo Paz. Es el pedido del pueblo boliviano, es el pedido de las organizaciones sociales a nivel nacional. Eso es en cuanto quiero aclarar, señores de la prensa. Muchas gracias, Antonio. Finalmente, para poder cerrar, ya entendemos la situación álgida en la que se encuentran en las calles en estos momentos. No queremos quitarte más tiempo, pero es importante que nuestros hermanos en el continente conozcan un poco más sobre la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Coméntanos un poco cómo están estructurados, cómo han estado participando en articulación, ya nos decías, con la COP, con las distintas centrales en todo el país, y qué relación tienen también con los bloqueos en el Alto. Por favor, coméntenos un poco más sobre ello. Bueno, nosotros, a la cabeza de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, nosotros tenemos representantes de los 9 departamentos, así también de los 20 provincias del Departamento de La Paz. Nosotros siempre estamos coordinando con los representantes de los fijures de la Ciudad del Alto, así mismo con los comerciantes y transportistas. Ese es nosotros en cuanto podemos decirlos. Por último, para terminar, les quiero mandar un saludo revolucionario a nombre de los pueblos indígenas originarios de Bolivia. Nosotros siempre vamos a estar firmes. Es más, ya había algo más decirles, hermanos, les invitamos aquí a Bolivia que vengan vividores, derechos humanos, porque no podemos vivir en una dictadura de nuestros gobierno, porque no respetan nuestros derechos, nos quieren satanizar, no somos nosotros animales, más al contrario, nosotros tenemos normativas, estamos reconocidos a tratados a nivel internacional, entonces cosa que nosotros tenemos derecho de libertad de expresión, así para poder conocer a nivel mundial, a nivel internacional, para que tengan conocimiento de lo que hoy por hoy que estamos viviendo aquí en Bolivia. Entonces mandarles un saludo cordial a todos los hermanos que están escuchando, los diferentes hermanos países. Les mando un abrazo caluroso a la distancia y muy buenos días aquí de Bolivia. Un saludo. Muchas gracias, compañero Antonio, por su lucha y la del pueblo boliviano. Hemos visto cómo su país se levanta como una muestra de dignidad de los pueblos que no se rinden frente a la avanzada neoliberal. Hemos llegado al final de este programa, pero les invitamos a seguir las publicaciones del Cadenazo de Medios Libres. Hasta una próxima ocasión. Bien, hasta luego, hasta pronto, un saludo, muy buenos días. Rompamos el cerco mediático en Bolivia. Bolivia se levanta. Hoy nos encontramos en un nuevo cadenazo de medios libres, justamente a más de un mes de las revueltas en Bolivia, en el Estado Plurinacional de Bolivia, y en esta oportunidad vamos a entrevistar a Adriana Guzmán Arroyo. Ella es integrante de la organización Feminismo Comunitario Antipatriarcal en el Estado Plurinacional de Bolivia. Es aymara, lesbiana y educadora popular. Te damos la bienvenida, Adriana. Gracias por tu tiempo y por estar del otro lado. Azquiurukifan, Cuyacanacas, Gilatanacas, Jaquenacas, como dicen, rompamos el cerco, rompamos las fronteras también, y que estas insurrecciones de los pueblos sean en toda Villayala. Así es. Y en ese sentido damos inicio a, una de las primeras preguntas es en línea cómo está el armado popular en Bolivia en estos más de un mes y medio aproximadamente de la salida de las calles de las comunidades originarias, campesinas y otros sectores también en la ciudad, como los sindicatos, organizaciones sociales. ¿Cómo lo están viendo hoy, ¿no? ¿Qué reflexiones nos puedes traer en relación a eso? Siendo ya 4 de junio, y también qué referencias tenés desde la renuncia de estos últimos días de los 3 ministros del gobierno de Rodríguez Paz, entre ellos el ministro de Defensa y quien asume como el nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano. Bueno, a ver, para pensar en este entramado popular creo que es importante la descolonización, ¿no? En el sentido de que no todo es una revolución, no todo está armado, no hay una unidad y 5 cabezas que están llevando adelante esto, ¿no?
es exactamente lo contrario, porque además así han sido las luchas del pueblo aymara, del pueblo quechua, de los pueblos originarios aquí en Bolivia, siempre sin cabezas, con insurrecciones, con bloqueos, cortes de carreteras, movilizaciones de muy largo tiempo, ¿no? De meses. La masacre, en la masacre del gas teníamos un paro y unos bloqueos que duraban más de 35 días, ¿no? Entonces, esta es una forma de lucha, ¿no? Y que no siempre está así organizada con cabezas y no termina con la toma del poder o con sacar al presidente y tomar el poder. No tienen otras formas, yo creo, de entender, tenemos otras formas de entender las luchas, ¿no? Entonces, son muchísimos sectores que han empezado con distintas demandas, la denuncia hacia la ley 1720 por la tierra, porque se estaba entregando, Rodrigo Paz le estaba entregando la tierra a los terratenientes con esa ley, la abrogan, pero la abrogan con 60 días para volverla a hacer, es decir, ya han pasado 30, en 20 días tendríamos que tener una nueva ley, ¿quién la va a hacer? Los terratenientes otra vez. Entonces esto es indignante y moviliza muchos sectores, principalmente pueblos originarios, campesinos. Y también la Central Obrera, ¿no? La Central Obrera tenía demandas específicas que tienen que ver con la ley del trabajo, con los derechos laborales, con el incremento salarial, el sector transporte y muchos sectores, incluso las feministas hemos denunciado el tema de la gasolina basura, cómo se han arruinado los motores, eso incrementa el costo de los alimentos, el costo del transporte, se han dañado los motores de los tractores y de otra maquinaria que se utiliza también para producir, para sembrar papa, para escarbar papa, maíz. Entonces todo se ve afectado, ¿no? Con esta gasolina basura que ha comprado el presidente Basura de Bolivia, del cual estamos exigiendo su renuncia, ¿no? Entonces diferentes demandas han confluido finalmente en que renuncie, ¿no? Y esto primero por la ilegitimidad que tenía este gobierno, porque sale de una elección ilegítima, donde no teníamos representación los pueblos originarios, los movimientos populares, esas democracias que han hecho que gane Milei, que han hecho que gane Noboa, que han hecho que gane Kast. Y entonces una cuestión de fondo, por eso hablo de descolonizar, esas democracias no nos sirven. Vamos a seguir apostando a esas democracias, vamos a seguir respetándolas porque han sido democráticamente elegidos por una minoría, porque en todos los países han ganado los votos blancos, los votos nulos, el ausentismo, que es una forma de protesta, es una forma de decir, no nos sirve esta democracia, no le sirve a los pueblos que seguimos empobrecidos, que seguimos perdiendo los pocos derechos que se han logrado, ¿no? Entonces, todas estas demandas que terminan en exigir la renuncia tienen que ver con esa ilegitimidad de este gobierno y también tienen que ver con un acto profundo de autonomía, de autodeterminación, de decir 6 meses es más que suficiente, es incapaz de cumplir, de solucionar los problemas mínimos, nadie le ha pedido que haga la revolución y como es incapaz, que se vaya, no tenemos por qué esperar 5 años, ¿no? Para nosotros eso es un ejercicio de la autonomía, de la autodeterminación, del autogobierno y los distintos sectores han confluido en esto, pero no confluyen en todas las cosas, por ejemplo, ¿no? La discusión, la Central Obrera, la clase obrera tiene una discusión desde la clase trabajadora, desde los derechos, desde los salarios, ¿no? Pero nunca se han preguntado quién produce la papa, quién produce el maíz y qué pasa con ese sector, ¿no? Y por otro lado, los pueblos originarios son los que están poniendo en discusión en las calles quién produce lo que comen las ciudades, quién produce lo que comen los propios ricos, los propios terratenientes que hoy se quieren quedar con todos los recursos que tiene este país, ¿no? Entonces hay discusiones que van más allá del propio gobierno, no hay cabezas, es una insurrección que viene desde la rabia, la indignación y el hambre, por tanto no se soluciona con diálogo ni con acuerdos, ¿no? Esa sería una primera idea sobre la primera pregunta, hermana. Nos gustaría también, porque hay mucha desinformación, ¿no? Como lo vimos en otros momentos también en 2019, también en Bolivia, en el Estado plurinacional, los departamentos donde, porque también hay eso, es como solamente quitándole legitimidad a todo lo que está pasando actualmente, el rol de las otras ciudades, otros lugares, otros departamentos en Bolivia, donde se están manteniendo, a pesar de la represión, los bloqueos. Tú también nos podrías contextualizar un poco. Bueno, es terrible el aparato de comunicación
de cerco racista, de manipulación mediática, de mentira sistemática que tiene el gobierno con el objetivo de generar confrontación social, ¿no? Profundizar el racismo, culpabilizar a los bloqueadores, culpabilizar a las marchas de una crisis que existía desde incluso antes que él sea gobierno y que él se ha comprometido a resolver cosas mínimas y no lo ha hecho. Entonces manipula para plantear que no hay comida por los bloqueos. Mentira. No hay comida por las políticas que él ha planteado de libre exportación, que nos deja sin alimentos porque los empresarios prefieren exportar todo, no pagan impuestos y no tienen que primero responder al mercado interno. Entonces lo poco que se queda adentro es muy caro. Entonces, es el problema fundamental de la crisis económica, de la gasolina y de todo, es el presidente Rodrigo Paz, es su gobierno. Entonces, él manipula para plantear que los bloqueadores somos inhumanos, ¿no? Inhumano es este gobierno que ha privatizado el sistema de salud. No es que va a privatizar, ya lo ha privatizado, porque no hay medicamentos, porque no hay atención a las enfermedades crónicas, porque ha saqueado los hospitales, porque se están cayendo, la gente está siendo atendida en la puerta del hospital porque no hay espacio. Entonces, inhumano es el presidente, inhumano han sido todas sus políticas en salud, ha privatizado también la educación, nos está empujando a la privatización de la educación, además en un modelo de educación racista, donde ha eliminado los bachilleratos técnicos, las áreas técnicas. Entonces, toda esta manipulación de la información es para estigmatizar a los bloqueos. Este discurso de que los bloqueadores o quienes marchamos somos pagados es absolutamente ignorancia. Pensar que miles de personas, millones en el país, podemos movilizarnos o quedarnos 30, 40 días en las calles pagadas, ¿no? Es absoluta ignorancia entender que el movimiento al socialismo y Evo Morales no tiene la capacidad ni económica ni política para generar esa movilización. Y es absolutamente colonial y racista no mirar que nos movilizamos por hambre, ¿no? Es decir, la gente que está privilegiada y no tiene hambre, se le puede pasar por la cabeza que son movimientos pagados, ¿no? Entonces, toda esta manipulación genera más que un cerco mediático, un cerco racista, es decir, la información que se plantea hacia afuera y también hacia adentro es de estigmatización, de culpabilización, de profundización del racismo, ¿no? En eso se está ocupando el Estado. Entonces, para nosotros es importante el cadenazo que están haciendo ustedes, el cadenazo radial, es importante para nosotras que se recuperen distintas voces. Las mujeres están hablando en todas las calles y diciendo con claridad cuáles son los problemas. Nos ha endeudado, nos quiere quitar la tierra, nos quiere quitar la salud. ¿Qué más claridad sobre eso, ¿no? Entonces, también es importante descolonizar pues nuestras formas de oír, de mirar la información. Ahí continuamos con, están los cambios del gobierno actual en relación al ministro de Defensa, en un contexto donde hace alrededor de 2 semanas también abrogan la ley de excepción, ¿no? Que es la que se había justamente promulgado hace unos años para evitar que en estados de excepción se violen los derechos humanos con total impunidad y en este contexto eliminan esta ley que regulaba un poco los estados de excepción según cualquier gobierno de turno, pero cambian la figurita ahora del ministro de Defensa. ¿Qué nos podrías dar como reflexiones y antecedentes de este tal Ernesto Justiniano, quien ahora está a cargo de defensa en Bolivia? Bueno, hay que decir que todo el gabinete de ministros y ministras de Rodrigo Paz responden a su coalición de gobierno con Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, ¿no? Entonces han sido ministros que no han logrado generar en realidad un poder ejecutivo, porque cada cual respondía a sus propios intereses, porque además han sido personas sin ni interés, ni experiencia, ni voluntad política por resolver nada. La ministra de Educación que aplaudimos que haya renunciado, porque ha sido la peor ministra en la historia, definitivamente ha hecho un ataque racista a la educación, ha prohibido las políticas de despatriarcalización, de descolonización que están en la ley, que están en la Constitución. Entonces, un gabinete ministerial que respondía a esa coalición y que claramente también renuncian, porque esa coalición ya no existe, porque Doria Medina no va a apoyar a Rodrigo Paz y porque Jorge Tuto Quiroga, que es también de la derecha, los tres, tampoco lo está apoyando, y ahí también está la debilidad, este vacío de poder que hay del presidente Rodrigo Paz, ¿no? Entonces,
Su gabinete ministerial nunca ni nos ha interesado, ni siquiera debemos saber todos los nombres porque han sido unos ausentes, unos incapaces de realizar ni siquiera el trabajo administrativo, ¿no? De estar en sus ministerios y cumplir con lo mínimo. Ahora, evidentemente ahí el presidente se ha comprometido como uno de sus intentos de llegar a algún diálogo, a cambiar a su gabinete ministerial hace 2 semanas. ¿Por qué no lo ha cambiado? Porque nadie quiere ser su ministro. Porque nadie quiere meterse en un gobierno tan débil y tan deslegitimado. Entonces, han renunciado a estas ministras y ministros, nos parece bien, esperamos que renuncie Salud, esperamos que renuncie la viceministra de Igualdad de Oportunidades, que se asume feminista, Jessica Echeverría, esperamos que todos renuncien y no se hagan parte de este gobierno represor y asesino. Pero la incorporación de Justiniano, que es una pieza política ligada a Donald Trump, es una manifestación de que Rodrigo Paz tiene apoyo de Donald Trump, ¿no? Ahora, desde nuestro análisis, es posible que el mensaje sea este, pero claramente las Fuerzas Armadas y la policía tampoco están dispuestas a apoyar a Rodrigo Paz hasta las últimas consecuencias. Entonces no tiene el poder político ni siquiera para llevar adelante un estado de excepción. Él no ha pedido que se abrogue la ley 1341. El Senado y diputados que son de derecha también han abrogado esa ley para empujarlo a que dicte un estado de excepción. Han generado un discurso en las calles de movilización de gente racista, de grupos paramilitares que exigen estado de sitio, estado de excepción, bala a los bloqueadores, ¿no? Pero esto es toda una estrategia de miedo, de generar miedo en las organizaciones. Y como hemos salido a decir, no importa si nos matan, se tiene que ir. Entonces ellos también han retrocedido porque no tiene, para nosotros, no tiene el poder político ni siquiera para llevar adelante este estado de excepción, ¿no? Donald Trump está ligado a Justiniano, pero eso no quiere decir que lo vaya a apoyar, es decir, la derecha tampoco apoya proyectos fracasados y Rodrigo Paz es un proyecto fracasado. Me quedo con esta última frase, bueno, las derechas no apoyan a proyectos fracasados y en este caso Rodrigo Paz, a pesar de tener como ministro de Defensa actualmente a Ernesto Justiniano y a pesar de que se hayan abrogado la ley 1341, son peleas, pequeñas victorias, grandes victorias, diría. En relación nos vamos a qué pasa, ¿no? Porque lo que nombrabas recién, Adriana, es, bueno, se esperan otras renuncias también de otros ministerios, de otros personajes, funcionarios y funcionarias de ministerios, como el de Igualdad de Oportunidades, que supuestamente lo comanda una feminista. Interesante también eso para tenerlo en cuenta. En un contexto donde logremos el pueblo boliviano movilizado, tanto dentro de Bolivia como lo que se está haciendo también, por ejemplo, en Buenos Aires. Mañana va a ser la segunda movilización de la comunidad boliviana desde el obelisco hasta la embajada de Bolivia, acá en Capital Federal, en Buenos Aires, Argentina. ¿Qué posibilidades de otra forma política se está gestando o podríamos reflexionar junto con vos luego de Rodrigo Paz, ¿no? Si se logra su renuncia efectivamente? Primero, desde aquí, desde este cadenazo radial, convocar a todas estas autoridades que han sido puestas en este gobierno, en estas lógicas supuestas de inclusión, el señor Max Portugal, que es viceministro de Descolonización, Jessica Echeverría, viceministra de Igualdad de Oportunidades, la directora de Género, que viene también del feminismo, la exigencia que renuncien y que no sigan siendo parte de un gobierno asesino, la exigencia a que dejen de reproducir estas políticas de polarización social y de estigmatización de los sectores sociales, de los bloqueos y de las marchas, ¿no? ¿Qué viene después de la renuncia de Rodrigo Paz? Yo vuelvo a la descolonización. Es importante entender que el triunfo no está en la renuncia de Rodrigo Paz.
El triunfo es que hayamos llegado hasta aquí. El triunfo es que en estos 6 meses hayamos sido capaces de reorganizarnos como movimientos sociales, que hayamos estado más de 40 días en las calles, que seamos capaces de entender que no queremos préstamos del FMI, que no vamos a entregar la tierra, que no vamos a entregar la comida que tenemos, que no queremos más extractivismo, que no queremos que esté el país en manos de los terratenientes, Marinkovic y otros de la oligarquía racista, ¿no? El haber logrado rearticular esas discusiones que vienen de un Estado plurinacional, pero ancestralmente de 500 años, pero que habían sido fragmentados en los últimos años, ese me parece el triunfo. El triunfo es haber sido capaces de decir contundentemente que renuncie, no hay otra demanda, ¿no? Entonces, más allá de si renuncia o no renuncia, es un gobierno debilitado, ilegítimo, ¿no? Incapaz de sostenerse por él mismo, y eso lo hemos logrado las organizaciones sociales en las calles. Y en las calles hemos logrado pensar esta otra forma de vida que tiene que ver con la tierra, la comunidad, qué va a pasar con las guaguas, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con los hijos de nuestras hermanas. Es tener a las hermanas, abuelas en las calles diciendo que no quieren que nos gobiernen los que no tienen que ver con nuestro territorio, los extranjeros, el propio Rodrigo Paz, que es español, ¿no? Esta claridad política, este debate político que va más allá de Rodrigo Paz, es el después, es lo que hemos logrado, es el gran triunfo, es la gran discusión, ¿no? Entonces, más que pensar qué pasa después, hay que pensar que si Rodrigo Paz continúa, va a seguir saqueando el país, ¿no? Lo que ha logrado hacer en 6 meses, en un año, acaba con el país, ya ha acabado con la Constitución, acaba con lo poco que tenemos, que es la mínima autonomía para conservar nuestra tierra y nuestra alimentación, ¿no? Entonces, creo que haber llegado ahí es lo fundamental, y eso nos pone en una otra discusión, que es la autonomía y el autogobierno, ¿no? Por muchos años se discutió la autonomía, el autogobierno y la autodeterminación de los pueblos dentro del Estado, y dentro de un gobierno y con un presidente, y hoy estar en la calle diciendo que renuncie Rodrigo Paz, que renuncie Lara, y si el próximo no hace nada, también que se vaya, y también lo vamos a sacar, y al próximo también, no es una locura, no es una intransigencia, justamente es una desobediencia a un Estado que no nos sirve, a una democracia que no nos sirve, y eso es autogobierno, eso es autodeterminación, porque nosotros estamos resolviendo la comida, nuestra propia organización, nuestro propio discurso, nuestras propias demandas en las calles. No estamos esperando que llegue alguien para otorgarnos derechos o para hacer que se cumplan nuestros derechos, ¿no? Entonces, eso está en discusión, eso es lo que viene después, la posibilidad de autoorganizarnos y de vivir, pues, lejos de estos estados patriarcales, coloniales, racistas, capitalistas. En este proceso de autonomía y autogobierno, y que se está gestando un nuevo tejido social, ¿no? Más allá de Rodrigo Paz, sino más bien de otros gobiernos que intenten también sostenerse con políticas neoliberales, pero además de quitar lo que dice la Constitución, ¿no? El entramado también de organizaciones desde los feminismos comunitarios, anticoloniales, desde las comunidades disidentes también. ¿Cómo ves esta articulación? Si también se está fortaleciendo a diferencia de otros años, o si, bueno, ¿no? Cómo también podemos analizar desde ese lugar. Yo creo que hay aprendizajes desde el 2019, ¿no? Donde se ha negado el golpe, por ejemplo, o el golpe al pueblo, y hemos tenido un feminismo colonial, racista, ¿no? Creo que gran parte de los feminismos están apoyando las movilizaciones, los feminismos comunitarios, territoriales, populares, las feministas que están en las calles evidentemente tienen una mirada frente a este Estado y este gobierno represor y asesino de Rodrigo Paz, ¿no? Entonces esto fortalece sobre todo una otra mirada no colonial de los feminismos, pero sobre todo nuestra articulación con los otros movimientos sociales, los pueblos originarios, la Federación Tupac Katari, la Federación y la Confederación Bartolina Sisa, ¿no? Una discusión incluso sobre el ser mujer, ¿de qué mujer estamos hablando en Bolivia, no? De la que es alcaldesa o de la que es vicegobernadora y representa los grandes intereses oligárquicos y la estética hegemónica en Santa Cruz, o de las hermanas aymaras de Pollera que están en las calles diciendo lo que no quieren
para este país y lo que no quieren para nuestras guaguas, para nuestros hijas, hijos, hermanos y para las comunidades, ¿no? Entonces, creo que hay una discusión importante entre los feminismos, una articulación fundamental, porque es verdad que las feministas estamos en distintos espacios y articulando en distintas movilizaciones, bloqueos. Y también el rol que están jugando las hermanas trans, hermanes trans, ha sido importante porque se han posicionado dentro de la universidad, dentro de las organizaciones sociales y en las calles, ¿no? Por lo menos yo no lo había visto así el 2019, ¿no? Con tanta visibilidad, y por eso han sido atacados. Hay jóvenes, hermanas trans, hermanes trans de la universidad que han sido atacados, perseguidos, están queriendo ser procesados por el Estado, perseguidos por los grupos paramilitares, y ahí han estado diciendo que renuncie Rodrigo Paz, que nuestra lucha es por la vida frente a este sistema de muerte. Entonces yo creo que en muchos sentidos se ha fortalecido la lucha, los feminismos, las disidencias, los cuestionamientos coloniales, incluso sobre la propia familia. Voy a salir a exigir que haya comida para que yo compre para mi familia, y no me importa lo que pasa con las familias que no tienen dinero, no me importa lo que pasa con las familias que no tienen dinero para comprar. Exigimos que llegue pollo, ¿y qué pasa con los que no tienen dinero para comprar o el pollo o el papel higiénico, ¿no? Entonces hay discusiones, prácticas comunitarias, discusiones sobre el autoabastecimiento frente al corredor humanitario de Rodrigo Paz, que ha sido bala, corredores comunitarios de encuentro político, de autoabastecimiento. Entonces creo que desde distintas miradas se ha fortalecido esta lucha frente a un gobierno represor, asesino y por otra forma de vida además, ¿no? Bien, esto me lleva a preguntarte ya para ir cerrando el rol de los organismos de derechos humanos en Bolivia, también cómo los están viendo, que si se han pronunciado en relación, por ejemplo, y cómo lo han hecho al corredor humanitario, el ficticio corredor humanitario, ¿no? Donde ha sido asesinada una persona, incluso con este ficticio corredor humanitario, lo que lo vimos también en Ecuador hace unos meses con el gobierno de Noboa. Entonces, también para analizar y visibilizar, bueno, porque entiendo que pedían diálogo a las comunidades que estaban bloqueando, pero frente al corredor humanitario, supuestamente corredor humanitario, porque de corredor humanitario no tenía nada, ¿cuál es el rol que están teniendo en este proceso de movilización en Bolivia? Bueno, yo aprovecho este cadenazo radial para denunciar que hay una profundización del neoliberalismo en la comprensión de los derechos, ¿no? Por ejemplo, el Defensor del Pueblo, que es una de las instituciones más sólidas en defensa de los derechos humanos, cree que tiene que defender los derechos del presidente y los derechos de los ricos y los derechos de la policía frente a los derechos del pueblo reprimido y asesinado. Entonces es deplorable, cuestionable el rol que está jugando la Defensoría del Pueblo, que presenta un informe donde dice hay 7 muertos y contabiliza los muertos que han muerto por enfermedad o por distintas razones que no tienen que ver con el bloqueo, que no tienen que ver con las demandas de las organizaciones sociales, pero los contabiliza como muertos, estigmatizando. Nadie ha matado, ningún bloqueador ha matado, el presidente sí ha matado a Víctor Cruz, ha matado a Marta Vilca, el presidente sí es autor intelectual de esos 2 asesinatos y otros que todavía no han sido reconocidos ni por el Estado ni por los derechos humanos. Entonces el Defensor del Pueblo está jugando un rol terrible, funcional al gobierno, ¿no? Llama a un diálogo como si se pudiera dialogar en este desequilibrio de partes. ¿Qué podemos sentarnos a dialogar con un presidente que no ha cumplido nada en los 6 meses, que no ha respetado a lo que se ha comprometido, ni siquiera ha cambiado a sus ministros, como ha dicho, y que cada vez que hace una conferencia de prensa o un discurso, nos dice vándalos, nos insulta, nos amenaza? Ayer ha llamado a toda la población civil a sumarse a las Fuerzas Armadas, o sea, a que nos matemos o nos maten en las calles. Entonces, ¿cómo es posible que el Defensor del Pueblo, después de eso, se le ocurra que pueda haber un diálogo, ¿no? Entonces es terrible el rol de la Defensoría del Pueblo. La CIDH ha presentado un informe ayer, o anteayer ha presentado su informe, y también nos parece que es insuficiente, ¿no? Porque en Bolivia lo que hay es una represión, una masacre, han habido asesinados y además una polarización financiada por el Estado para que haya una confrontación civil. No va a ser una guerra civil porque no hay 2 partes.
vamos a ser asesinados por las personas, grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas por responsabilidad del gobierno, porque nosotros no estamos atacando, ni matando, ni disparando a nadie, y el gobierno sí, ¿no? Está la Asamblea Permanente de Derechos Humanos con todas sus divisiones, una parte también funcional al Estado, y está la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de las 20 provincias, Rosalía Churqui, que ha sido también amenazada, amedrentada, desaparecida. Entonces, no hay Estado de Derecho, no hay organizaciones de derechos humanos que estén haciendo su trabajo y que estén denunciando la criminalización, la masacre y los asesinatos que está ejecutando el gobierno. Y por eso se ha hecho un llamado desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones indígenas y obreras, a veedores internacionales, a observadores internacionales, a misiones de derechos humanos, como ha llegado el 2019 desde la Argentina, desde Colombia, porque esto es lo que necesitamos, porque aquí las organizaciones de derechos humanos son bastante funcionales al gobierno. Bueno, por último, para cerrar, Adriana, hay agendas para tener en cuenta desde medios alternativos, comunitarios, populares, feministas, que estemos siguiendo o queriendo actualizar también para romper el cerco mediático en nuestros países de origen y los países donde estamos viviendo, quienes nos encontramos por fuera. Así que eso para nombrarte, y te agradecemos mucho el tiempo, la claridad también, el panorama de lo que está sucediendo y sosteniéndose con el pueblo boliviano del otro lado, bueno, en nuestro norte cercano, ¿no? Paisuma, muchas gracias al Cadenazo Radial. Bueno, para nosotras, para todas las organizaciones en Bolivia, la demanda sigue siendo única, que renuncie Rodrigo Paz. Vamos a seguir en las movilizaciones, en las calles. Es muy importante el abrazo, el acuerpamiento, las movilizaciones que se están haciendo en otros países para fortalecer la lucha en Bolivia, pero también para iniciar una lucha que sea en toda Via Yala, porque no tenemos por qué soportar a estos gobiernos fascistas que están empobreciendo a nuestros pueblos. Es una cuestión de dignidad poder rebelarnos, poder organizarnos y manifestarnos frente a estos gobiernos. Eso, hermanas, muchas gracias. Gracias. Nos encontramos próximamente porque se viene también un cadenazo por la situación política, económica que está atravesando el pueblo cubano. Así que nos despedimos y sigan los medios libres, cadenazo, y los próximos que vendrán también. Un abrazo. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Para la lucha, la más grande le faltan zapatillas. El del medio tiene fiebre y el remedio no aparece. La bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chata ya no tiene a quien fajar. Desde que ella está en la lucha y el piquete entró en su hogar. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. El viernes que viene se va a realizar el Cadenazo de Medios Libres en solidaridad con el pueblo cubano. Hoy tenemos para compartir esta hermosa columna de la compañera Marcela Gutiérrez con relación a la afectación en las niñeces y la adolescencia cubana respecto al brutal bloqueo desarrollado por el imperialismo norteamericano contra este pueblo hermano. Vamos a la columna. Piquetera ya es, la casa no la ves porque está cortando la ruta. El piqueta la cometa, goma no más. Y el humo la inunda, que me deja pasar, me dice el rato y botón, que no me sigue, no me te ya no pasa. Piquetera, cortando la ruta entera, porque con lo debe ser no le alcanza. Hay muchas formas de matar a una persona, decía Bertolt Brecht. Apuñalarlo, quitarle el pan, condenarlo a la miseria,
enviarlo a la guerra. Solo lo primero está prohibido por nuestro Estado. Eso es lo que vive Cuba desde el 3 de febrero de 1962, cuando comenzó el bloqueo más largo y cruel de la historia contemporánea. 64 años de asedio, 64 años de escasez provocada deliberadamente, 64 años de intentos de quebrar la voluntad de un pueblo. El objetivo principal del bloqueo es claro: producir hambre, penurias y descontento popular contra el gobierno socialista y revolucionario. Las mujeres y niñeces están bajo ataque. El bloqueo golpea con más fuerza a quienes sostienen la vida. Las mujeres tienen falta de medicamentos, de anticonceptivos, ni que hablar de los productos de higiene menstrual. El acceso al aborto se ve restringido. Las niñeces crecen con menos alimento, lo que repercute, por supuesto, en su nutrición y en su salud. Tienen menos acceso a la tecnología, menos recursos escolares y menos oportunidades. Las madres y las abuelas multiplican sus jornadas de trabajo y cuidados invisibles para sostener la vida en medio de la escasez. El turismo, que es la principal fuente de divisas, sufre la desinversión forzada. Cadenas como Iberostar anunciaron esta semana que abandonan la isla por temor a sanciones. Cada hotel cerrado significa cientos de empleos perdidos, familias en la incertidumbre y una economía cada vez más crítica para el pueblo cubano. La crisis energética, agravada por las sanciones de Trump, que bloquean el acceso al petróleo, provoca apagones que afectan hogares, escuelas, hospitales, transporte y laboratorios. Cuba necesita 100.000 barriles diarios y apenas logra cubrir una parte. Por supuesto que todo repercute en el turismo y en la economía nacional. A pesar del bloqueo, Cuba ha desarrollado avances científicos de impacto mundial, entre ellos la primera vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón, la Symavax EGF, fruto de su biotecnología pública y solidaria. Este logro demuestra que mientras Estados Unidos fabrica bombas, Cuba fabrica vacunas que salvan vidas. La isla apuesta por la ciencia como herramienta de dignidad y resistencia, mostrando que incluso bajo asedio puede crear esperanza para millones. Como si la crisis económica provocada por el bloqueo no fuera suficiente, ahora deben vivir en estado de alerta permanente. Las amenazas militares han obligado a la defensa civil a instruir a la población para preparar mochilas de emergencia con alimentos, medicinas y juguetes para los niños. El propio Trump anunció esta semana que luego de Irán se va a dirigir a finalizar lo que empezó hace tantos años ya con la isla del Caribe, con Cuba la digna, dejando en claro que siempre ha estado en la mira de la política belicista estadounidense. Pero Cuba responde con vida. Desde 1963 ha enviado más de 600.000 médicos que han atendido a millones de personas. Han ayudado a nacer a 5 millones de bebés. La misión Milagro, iniciada en 2004 junto a Venezuela, devolvió la visión a más de 6 millones de personas en 34 países. Produce, como hemos visto, sus propias vacunas, sostiene programas de alfabetización y envía brigadas médicas a los rincones más necesitados del mundo. La patria de Fidel resiste con dignidad y convicción. Patria o muerte no es una consigna vacía. Es la práctica diaria de un pueblo que defendió su soberanía en Playa Girón y que la defiende hoy en cada apagón, en cada hospital, en cada escuela. La Asamblea General de la ONU ha pedido 33 veces el fin del embargo, sin obtener resultados. El derecho internacional está paralizado. Argentina, bajo el gobierno de Milei, rompió su tradición de apoyo y votó alineada con Estados Unidos e Israel. Por eso, hoy más que nunca, la solidaridad internacional es fundamental. Y esta solidaridad no puede ser solo declamativa. Los pueblos y organismos como los BRICS y la CELAC deben organizar ayuda concreta, dinero, medicinas, combustible y alimentos. En conclusión, el bloqueo contra Cuba es un crimen que busca matar legalmente a un pueblo digno.
pero frente a cada bomba, Cuba levanta una vacuna. Frente a cada amenaza, Cuba levanta una misión de salud. Y frente a cada intento de rendición, Cuba levanta sus banderas de dignidad. Porque Cuba no se rinde. Cuba vive, Cuba resiste. Con obedecer ya no alcanza. Lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz. Pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Hoy, hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica. Y hace el debut como columnista en Carne de Máquina el compañero Alberto Mas. Vamos a su columna. Hola audiencia, amigas y amigos, habla Alberto Mas, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, compartiendo con ustedes este espacio semanal de análisis y resistencia latinoamericanista y antiimperialista que llamamos Voces por Cuba. Después que entre pecho y pecho haya tenido el deseo de quemar, de matar, de vengar y de vencer. Donald Trump y el Departamento de Estado norteamericano avanzan con un relato que pretende justificar y legalizar las condiciones políticas para una invasión a Cuba. Esto ha tenido y tiene un rechazo general en el mundo, empezando por los propios norteamericanos. Se conocieron los estudios realizados por la encuestadora YouGov y el Departamento para la Investigación Económica y de las Políticas, que gozan de gran prestigio en el norte, que afirman que el pueblo estadounidense tiene aversión a las guerras injustas e innecesarias que sacrifican la moral y el presupuesto, y que prefieren que su gobierno se enfoque en temas internos, ayude en la generación de empleos, reduzca la inflación, amplíe los servicios de salud, entre otros temas. En los sondeos que tomaron el periodo que va de marzo a mayo de este año, muestran que una sólida mayoría, superior al 60%, se opone a una acción militar contra Cuba. La mayoría se opone además a la guerra económica y favorece se avance en las relaciones diplomáticas. Estos datos se pueden verificar con expresiones como la reciente manifestación en el Aeropuerto Internacional de Miami contra el lobby político y las declaraciones de Trump que pretenden una guerra en Cuba. La movilización en Nueva York de organizaciones comunitarias y residentes con la consigna "No queremos guerra". Los manifestantes se congregaron en Manhattan para exigir que el gobierno de Estados Unidos ponga fin a la hostilidad contra Cuba y subrayaron que carece de toda justificación para atacar al país caribeño. Acto de estas características que se repiten en el interior de los Estados Unidos y que tienen poca difusión en los medios hegemónicos, incluso como las declaraciones contra el bloqueo y las amenazas realizadas por congresistas, gobernadores, además de exmilitares pertenecientes a la inteligencia. En el resto del mundo, solo esta semana pasada, se produjeron movilizaciones y declaraciones contra el bloqueo,
la prohibición de entregar petróleo a la isla y la retórica de la invasión, que está ahí como amenaza, pero que puede llegar a cumplirse. Desde el homenaje en la Duma de Moscú hasta la movilización en Buenos Aires, un grito recorre el mundo: basta de bloquear a Cuba, petróleo para Cuba. Una consigna que se repite con la caravana de vehículos en Brasil, actos en Nicaragua y República Dominicana, la jornada solidaria en Zimbabue, la concentración frente al Ayuntamiento de Bilbao, los encuentros en Suecia e Islandia, el llamamiento respaldando la soberanía de Cuba desde El Salvador, las denuncias desde Chile contra la ambición neocolonial de los Estados Unidos sobre Cuba, son solo una muestra de lo realizado solo en estos días. En Argentina se multiplican los actos solidarios. Córdoba, Mendoza, Neuquén, La Rioja, conurbano bonaerense, con actos y festivales. La concentración en Buenos Aires, que convocó más de 3.000 personas que marcharon desde el céntrico Callao y Corrientes hasta el Obelisco, y la campaña para recaudar aportes que se reciben de todo el país para enviar paneles solares a Cuba desde la cuenta solidaria con el alias Pico Dama Clima. No nos quedan dudas de que Cuba no está sola. El primer ministro cubano, Manuel Marrero, agradeció a los amigos y organizaciones del mundo que han alzado su voz en defensa de la isla caribeña. Se multiplican los mensajes de solidaridad con Cuba y las voces que condenan el bloqueo, el cerco energético y las medidas coercitivas del gobierno de Estados Unidos con su impacto devastador en la vida cotidiana de nuestro pueblo, escribió el jefe de gobierno en la red social X y publicó Prensa Latina. El mundo sabe de qué lado está la verdad, resaltó Marrero en su mensaje. Por su parte, la Cancillería de la isla expresó su agradecimiento a los amigos solidarios, organizaciones y cubanos residentes en otras latitudes del mundo ante una nueva jornada internacional contra el bloqueo. Ante este escenario desafiante de máxima presión, Cuba reitera con prioridad la defensa de la patria y la búsqueda constante de soluciones alternativas para enfrentar las medidas de la asfixia con sus propios esfuerzos. Y mientras esto se debate en el mundo, Cuba sigue construyendo a diario un mundo mejor, a pesar de un férreo bloqueo redoblado, sin petróleo, sin electricidad, sin transporte, con dificultad para conseguir los más elementales alimentos para seguir viviendo, con amenaza de invasión, con una guerra mediática. Cuba se impone. Sus científicos continúan trabajando y avanzando. Ahora acaban de lograr el primer candidato vacunal diseñado para el tratamiento de diversos tumores malignos a través de la inmunoterapia activa, que además aumenta la esperanza de vida de pacientes oncológicos. Una vacuna contra el cáncer para el mundo, como dijo Fidel en la escalinata de la Facultad de Derechos en Buenos Aires. Médicos y no bombas. Cuba no está sola. Resiste y construye a diario una sociedad más justa, a pesar de los ataques a su ejemplo. Y este mes también instalaron 200 megawatts en baterías para almacenar y distribuir la energía captada por los parques solares para incorporar al sistema eléctrico y acortar el tiempo de apagones, unido al ahorro significativo de combustible. En medio del bloqueo del gobierno estadounidense, Cuba se mantiene viva y Cuba no está sola. Shokta, guitarra, pacueras, Cancún. Son coipi, canchi, chaquicas,
para cerrar el programa tenemos la columna de opinión de nuestro compañero Raúl Nudel. Noka, lejano este mantamuni, ñanan chanchazuni. Imaina purinki, aika escuela tareranki, simisniki, infinitas luna y cuna. Hola compañeros de Carne de Máquina, siempre como llegando en un momento en que en todos los momentos, en todos los fines de semana que nos encontramos, alguna situación crítica visualizamos, tenemos, vivimos, estamos metidos adentro, nos arrastra, nos involucra en una acción donde ponemos el cuerpo o tratamos de comprender en una larga acción de la paciencia, donde vayamos construyendo las herramientas y los pisos sobre los cuales transformar la realidad. En una foto de instantánea de este día domingo, este fin de semana, en donde asistimos a un hecho como es la muerte del Indio Solari y todo lo que desencadena, un comprobar que el movimiento social en la Argentina, un movimiento sin identidad política, sin identidad política formalizada, es arrasadoramente contenedor de una cantidad de inquietudes, deseos de transformación que no encuentran el cauce, que no encuentran el lenguaje, pero que sí lo encontró en su poesía el Indio Solari. La gilada de andar diciendo, no, que como ha ocurrido con tantos otros artistas, como criticar a Horacio Guaraní, como criticar a la negra Mercedes, como decir cosas al pasar, no representan lo que es capaz de movilizar una palabra cuando es dicha captando desde la intuición, desde el sentir, desde el caminar el barro, desde andar por los barrios, de escuchar, de poner la sensibilidad en algún lado y interpelar a una masa que está unificada en esas palabras. ¿Será esta, preguntando sobre un texto que escribió un compa en Facebook, ¿será esta una de las pocas identidades nacionales? No hablemos de identidades nacionales, hablemos más de identidades de clase, porque lo que se mueve con los redondos, con la renga, son los barrios. A mí, yo personalmente no tuve oreja para los redondos. No tuve oreja, no puse la oreja, sí me gustó escuchar, pero no puse oreja. Y ayer hubo un montón, quizás porque yo soy crecido en la dictadura de Onganía, criado en la lucha revolucionaria de los 70, criado en la cárcel, y al salir hay sensibilidades a las que no accede. Y ayer aparecían viejos con sus viejos de 50 años, yo tengo 70. Aparecían viejos de 50, de 60, con sus nietos, tipos que estaban un cacho distinto, con algunas diferencias en las edades, con muchos que vivimos los 70,
digamos, también otros que vivieron los 70, como los compañeros de Devoto, como contaba el Vicky López, los presos que salieron recién después del 84, como contaba el Vicky López. Una de las visitas que mientras estaban en huelga de hambre recibieron fueron la del Indio, la de Poli y la de Sky. Y la verdad que me la perdí, la verdad que esa me la perdí. Y los compas sí lo escucharon. Y sí, cantaban otros de pibes chiquitos, de 15, 16, otros de 30, otros de 40. Como cuenta este compa de La Plata, muchos cantaron contra Milei. Las primeras veces se miraban entre ellos, no se sumaban, tuvieron que pasar juguetes perdidos y que después desde atrás juraran matar un rati para vengar a Walter, para que se desatara el vendaval capítulo 1000 y de a poco, muy de a poco, los primeros fueran haciendo punta y terminará también todo el piberío por osmosis a putear a Milei y al gobierno. Sería una generación, como dice el compa, pasándole la antorcha a otra que recién arranca y deberá enterarse que la vida entre algodones no es sana, no puede ser, y que el papel picado no soluciona nada. Y aquí nos enteramos que velarán al Indio en Parque Domínico de Avellaneda, y está bueno. Mientras en Ciudad Gótica una danza entre Bullrich, los senadores, el presidente, Karina Milei, Adorni, y la novedad es la rebeldía de Milei, la rebeldía de Bullrich. La rebeldía de Bullrich ante una perspectiva de que está empujada realmente por los patrones, como señalaba Diego Genú en su columna de los miércoles, donde claro, no está sola, se está viendo un enfrentamiento de poder real con algunas órdenes que bajan de la Casa Rosada para destituir a la propuesta como jueza, pero que es parienta de Alconada Amón. Entonces se le pusieron los pelos de punta al gobierno porque es el que investiga el caso Libra. Y ahí nos cuenta que fue Santiago Caputo el que le dijo al oído a Karina y a Máiquez que se equivocaron con esta chica Verónica Micheli para candidato al TOF, al Tribunal Oral Federal de La Plata, que son enemigos íntimos de Santiago Caputo. Detrás suyo están algunos de los empresarios más importantes de la Argentina y están algunos de los dueños de medios más importantes de la Argentina, Clarín y La Nación, el grupo Vila. No están esperando las elecciones, pero discuten poder cuando se trata de los pliegos de los jueces. 80 jueces y fiscales, 80 pliegos de jueces y fiscales mandó Máiquez de un total de 300. Andás a ver lo que hay ahí adentro. Debe haber fachos, debe haber toda una caterva para que hagan una selección estos tipos y se aprovechen el momento para cubrir esos cargos. Pero también en esta arremetida de Bullrich, que de hecho significa un cortarse por la libre, y para presentarse y candidatearse lo más pronto posible como una alternativa, tiene que ver claramente con algunas percepciones que pueden tener desde los sectores dominantes de que esto no va a perdurar y que puede ser que Milei tenga que salir rajando. Con esto de esta gran, inmensa movilización que hubo alrededor del tema del indio, podemos percibir que se va gestando, y de las últimas marchas, podemos percibir que se va gestando un clima, que algo
algo se está moviendo, porque lo que decían en los medios la gente cuando hablaba ayer era putear contra el gobierno y putear contra el gobierno. Esto del Bullrich genera división por arriba, y es muy importante que haya, para el pueblo, que haya división por arriba, y que a ver cuándo se disuelve ese bloque, y hacer todo lo posible para que ello ocurra. En tanto, el FMI, en medio de elogios, exigió a Caputo que implemente un esquema de metas de inflación. La vocera del organismo, como señala la política online, celebró la baja del riesgo país, la compra de reservas y el superávit comercial, pero dejó claro que quiere un esquema de metas de inflación, mientras el gobierno defiende el target monetario, o sea, el dólar bajo. El fondo pide una reforma impositiva, sobre todo por las ganancias y el monotributo, porque advierten que puede ser regresiva para un consumo, digamos, y rechazan las cámaras comerciales esta reforma impositiva porque puede ser regresiva para el consumo. Y al fondo le contestó lo que quiso, es decir, le chupó un huevo. Quiero reconocer el progreso significativo que se hizo para estabilizar la economía argentina durante los 2 últimos años y medio. El déficit fiscal se redujo en alrededor de 5 puntos. Argentina registró superávit fiscales, mientras obviamente nosotros nos seguimos cagando de hambre. Pero la vocera del fondo agregó: el objetivo de estas reformas es crear una economía más abierta y basada en el mercado. Y quiero enfatizar un punto, dijo. Todo este progreso llevó a una reducción muy significativa de la pobreza, que cayó de más del 50% a menos del 30%. O sea, el FMI obviamente quiere que todo esto siga como hasta ahora. Pero, digamos, si este pueblo no reacciona como reacciona el pueblo de Bolivia, y como está reaccionando el pueblo del sur del país, o sea, el pueblo patagónico, que ve cómo es el saqueo, ve que estas exportaciones de la Argentina son en realidad que se están enriqueciendo un puñadito de personas, porque la gente ve los puertos, cómo se llevan el petróleo, ve cómo se llevan el pescado, cómo se llevan el oro de la minería. Entonces, ahí y cómo desfinancian los sectores estatales, la educación, la salud. Entonces, esos sectores se recontra rebelan, y esto es el destino que nos espera. Más tarde o más temprano, la rebelión vendrá. Como decíamos al principio, el ejercicio de la paciencia. El ejercicio de la paciencia activa, de la paciencia de la lucha, de la paciencia de la acción directa. Hasta la próxima columna, compañeros. Pipa